a también estar conversando ahora, aparte del partido de Chile, de un tema de actualidad, ¿no? Porque resulta que, y lamentablemente, ¿no es cierto?, según un informe de la Cámara Chilena de Construcción, el déficit habitacional afecta a más de 1 millón de familias, incluyendo las que viven en campamentos y a personas en situación de calle. Esta cifra se compone de 935.000 familias que viven allegadas y hacinadas o allegadas por incapacidad financiera y en viviendas irrecuperables, además de otras 114.000 familias que viven en campamentos y más de 40.000 personas que hoy viven en situación de calle. La política habitacional ha permitido reducir el déficit de los segmentos más vulnerables de la población, pero aparece con fuerza la situación de la clase media, a la que resulta cada vez más difícil contar con los recursos para acceder a la casa propia. Vamos a conversar con Nicolás León, gerente de estudios y políticas públicas de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, ¿y tú, Julio César? Muchas gracias por la invitación. Bueno, un abrazo, gracias a ti por conversar de este tema, un tema que nos preocupa, quizá uno de los temas más importantes que tenemos que solucionar como país, ¿no es cierto? El de la seguridad pública y, por supuesto, el de la crisis habitacional. Y este informe, ¿no es cierto?, ya alarga las cifras, ¿no? Siempre se habla de 600.000, 650.000 viviendas, pero ustedes ya estiman que esto está llegando al millón prácticamente de familias que necesitan, ¿no es cierto?, un hogar. Sí, lamentablemente las cifras no son buenas y la verdad es que no sorprenden en demasía, digamos, porque la gente ha estado viviendo esto, ¿no? La poca capacidad, sobre todo, como bien decías tú, la introducción de las familias de clase media para poder acceder a una vivienda, por el hecho de que las viviendas se han venido encareciendo y el crecimiento del precio de las viviendas no ha sido el mismo crecimiento que el de los salarios, hace que ese grupo de la población esté, digamos, engrosando el número de déficit con mayor fuerza, digamos, a diferencia quizás de los grupos más vulnerables que al parecer se han ido cubriendo con el propio aporte del Estado. Si uno piensa en los últimos 5 años, digamos 2017-2022, entre las últimas dos CACEN, ese segmento, bueno, en general la política habitacional ha entregado más de 300.000 viviendas, digamos, ¿no? Entonces se ha hecho harto, digamos, ¿no? Pero lo que pasa es que hay un segmento que está desatendido, digamos, que de alguna manera es muy rico para el Estado y muy pobre para el mercado, digamos, ¿no? Y que es importante que también se pueda ayudar, digamos, ¿no? Y se pueda ayudar con otras políticas que también apoyen a esas semillas si queremos de verdad revertir el problema del déficit de vivienda y no queremos que este número siga creciendo. A ver, ¿y qué hemos hecho mal? ¿Por qué este déficit va creciendo tan exponencialmente? ¿Es un tema solamente que nos falta construir o un tema que también ha llegado mucha gente a vivir al país o que las familias, ¿no es cierto?, han ido creciendo, que antiguamente había otra disposición familiar? ¿Cuáles son las razones de este crecimiento tan amplio, digamos? Son varias de las que tú comentaste, son todas juntas. Uno, como te decía, es como el desacople entre los ingresos de la familia y el precio de la vivienda. ¿Y por qué ha ido aumentando el precio de la vivienda? Por varias cosas. Uno, el aumento de los precios de los materiales de construcción. Segundo, una serie de normas que han hecho más difícil construir en Chile, digamos, ya sean, por ejemplo, limitaciones en los planes reguladores o normas más restrictivas en muchos otros aspectos. El incremento también de la demanda, que el otro aspecto que tú decías, por composiciones distintas de las familias, los hogares se han achicado y por lo tanto significan más viviendas. También la llegada de un contingente muy importante de personas que han llegado a nuestro país, más de 700.000 personas en esos últimos 5 años, sobre todo migrantes que han llegado a Chile, que también empujan de alguna manera este déficit. De hecho, ese segmento crece con harta fuerza, etcétera. Todo esto sumado a la crisis sanitaria y económica que tuvimos, que tuvo estos efectos inflacionarios, digamos, y que de alguna manera limitaron el poder adquisitivo de las familias, ha hecho que el precio de la vivienda sea muchas veces inalcanzable y que por lo tanto estas personas terminen ingresando a las cifras del déficit habitacional, engrosando el número. ¿Y qué pasa ahí el rol de la vivienda social, Nicolás? Porque hay el rol de la vivienda social, quizás del acople de lo público y lo privado,
quizás de generar también acuerdos o políticas públicas que incluyan también que agentes privados ingresen y que puedan en conjunto hacer una solución en vivienda social un poquito más amplia. Exacto, que yo creo que el llamado que nosotros estamos formulando con este estudio es a que ampliemos la mirada, digamos, ¿no? a que sumemos más actores a un desafío que es más amplio que solamente del Ministerio de Vivienda. Digamos. El Ministerio de Vivienda está haciendo su trabajo, está ahora con un plan de emergencia habitacional muy ambicioso de 260.000 viviendas, pero no es suficiente, o sea, necesitamos que la banca y el regulador financiero puedan ayudar al acceso de los créditos hipotecarios, necesitamos que las direcciones de obras municipales puedan aprobar oportunamente los permisos de edificación, necesitamos que el Consejo de Monumentos Nacionales y la permisología baje, necesitamos que las empresas sanitarias, necesitamos los municipios, necesitamos de alguna manera, obviamente, a las empresas privadas con nuevas formas de construir, por ejemplo, con la vivienda industrializada, me comentabas que estaba ahí en una feria de temas de tecnología, por ejemplo, ese tipo de cosas son soluciones que van a pensar de la caja. Necesitamos la inversión del Ministerio de Transporte para que hayan nuevos suelos de alguna manera que sean atractivos para construir. Cuando se construyen, por ejemplo, líneas de metro o parques, eso habilita nuevos espacios en las ciudades donde se hace posible vivir y que se desarrolle nueva oferta. Necesitamos que los alcaldes también piensen en esto cuando toman decisiones sobre sus planes reguladores, etcétera, digamos. O sea, todos estamos convocados a resolver este tema y no es solamente un tema asociado a los permisos de edificación, sino que tenemos que ampliar la mirada. Bueno, ese es un tema importante, yo creo que ahí estás dando en el clavo, porque solamente con el esfuerzo fiscal, con el esfuerzo que hoy día hace el Ministerio de Vivienda, con todo lo que hemos conocido en el último tiempo, además de algunas fundaciones que le han puesto a esos recursos, ¿no es cierto?, un motor propio para llevarse no sabemos dónde, dineros que son tan importantes. Hoy día lo que hay que hacer es buscar nuevas fórmulas, ideas creativas, dar vuelta al asunto. O sea, no hay que tenerle miedo al cambio, ¿no?, en estas materias, porque si no, no vamos a llegar. Exactamente. O sea, te doy un solo ejemplo, digamos, ¿no? En el 2014 se le introdujo el IVA a la vivienda, ¿no? Fue un cambio que se impulsó en la reforma tributaria anterior, digamos. Eso tuvo un efecto, nuestros cálculos, de un 12% en el aumento del precio, digamos. Entonces, es lógico que si uno no tiene un aumento de un 12% en su sueldo y hay un aumento como en este tipo de medidas, que vaya a significar que hay muchas personas que no vayan a poder acceder a la vivienda, digamos. Entonces, por eso que las salidas creativas, o por ejemplo, volver a pensar en incentivos tributarios. La semana pasada el ministro Marcel dijo que iba a anunciar algo asociado a esto, por ejemplo, las garantías al pie, digamos, para que sea más fácil para las personas poder juntar. Eso, hay una garantía estatal que se está pensando, mecanismos de reemplazo de ciertos beneficios que existieron en el pasado. O sea, hay que salir y pensar fuera de la caja para poder dar soluciones, sobre todo, como te digo, a ese grupo de la clase media que en el fondo se le está haciendo absolutamente inalcanzable el sueño de la casa propia. Te enviamos un abrazo, Nicolás. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti, Julio César. Encantado de acompañarlo.